En este libro vamos a estar conversando con Mané Tatulian, autora del libro La Singularidad Radical, que ya ha estado varias veces aquí en el canal, pero esta es nuestra segunda entrega para hablar de temas fundamentales en el siglo XXI. Y hoy vamos a estar hablando sobre la diferencia entre liberación y libertad. Quédate del otro lado. Esta es nuestra segunda entrega donde hemos prometido una serie de videos para conversar de temas que están planteados en el libro La Singularidad Radical. En nuestro video anterior ustedes recordarán, y si no lo han visto les sugiero ir a verlo, el problema de los posts. Hemos hablado de posmodernidad, hemos hablado de poshumanismo, hemos hablado de muchos temas que nos han llevado una buena cantidad de tiempo. Este video en principio va a ser un poquito más corto que el anterior, si es que no nos dejamos llevar demasiado, así que vamos a intentar lograrlo. Mane, gracias por estar de nuevo acá. Gracias a vos, Agustín, y bueno, vamos por la segunda parte. Vamos por la segunda parte, que en verdad la estamos grabando el mismo día, con lo cual digo lo mismo que el anterior. No estoy en mi momento de mayor lucidez, he tenido un proceso médico hoy con anestesia incluida, con lo cual vamos a ver si la cosa fluye bien. Empecemos entonces. Acá hay incluso un capítulo de tu libro donde planteas el problema de la liberación, ¿no? Me gustaría empezar con definiciones. Perdón. Me gustaría empezar leyendo un fragmento. Vamos a leer a Mané, como hicimos en el anterior. Mané dice lo siguiente: lo liberado es libre de ser intercambiable, a total disposición para ser manipulable y conmutable, pues ya no tiene referencias ni principios. Por eso mismo hoy todo es trans, pues va más allá de sí mismo y es libre de intercambiar los signos de todos los discursos, lo que lleva a la confusión total y a la imposibilidad de determinar un criterio estable para las cosas, consecuencia lógica del ilogismo de la posverdad. Bien, liberación suena a libertad, ¿no? Entiendo que no es lo mismo, para mí no es lo mismo, supongo que para vos no es lo mismo. La primera vez que yo leí a alguien que lo distinguía fue Hayek, si mal no recuerdo, en un libro, creo que fue su último, La Fatal Arrogancia, donde Hayek dice, oigan, liberación no es lo mismo que libertad. Hayek se concebía a sí mismo como un liberal clásico y decía, la libertad en la cual creemos y defendemos los liberales clásicos no tiene nada que ver con lo que hoy están llamando liberación. Y si uno piensa en términos cronológicos, va a encontrar que más o menos en ese momento había acontecido el auge Marcuse, ¿no? Donde uno de los significantes políticos más importantes en la filosofía revolucionaria, radical, crítica de Marcuse, era la idea de la liberación. De hecho, un ensayo suyo se titula Ensayo sobre la liberación. ¿Cómo podemos distinguir, a tu juicio, qué es la libertad y qué es la liberación? Bueno, de hecho vos antes mencionabas la primera vez que leíste esta distinción. La primera vez que yo leí la distinción fue con Jean Baudrillard. Él hablaba de libertad y liberación, la libertad como lo universal y la liberación como lo global. Fíjate qué similares de nuevo, ¿no? Los conceptos universal, global, parecen sinónimos, pero en realidad hay ahí como una sutileza que distingue una de la otra. Yo de hecho en el libro uso una analogía con la física, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le produce a las partículas o a un objeto que se dispara de su centro? ¿No? Se libera. O sea, la liberación de partículas básicamente tiene que ver con eso. Tenés un eje, tenés un centro que reúne o que engloba o que atrae a los elementos, y luego tenés un momento de expansión o de expulsión en donde las partículas se liberan. Y ese momento es justamente eso. O sea, se liberan de su centro, se van de su referencia, y ese pasaje, o sea, ese proceso de liberación es indefinido. O sea, no hay una lógica, sino que es incluso arbitrario, es como un movimiento browniano muchas veces, o sea, no sabes cómo va Exacto. a ser justamente. Y la libertad, en oposición a un concepto de liberación, que es justamente, ¿no?, indeterminación, la libertad es determinación. De hecho, el concepto de libertad, paradójicamente, está muy cercano al concepto del límite, ¿no? O sea, tiene que ver con el límite simbólico del individuo. Sí. Y además, incluso no este concepto como fundamental de que mi libertad termina
¿Dónde empieza la tuya? La tuya. Entonces ahí hay un límite de mi libertad. Sí. Es a la vez el límite de la tuya. No es como que hay un límite intersubjetivo que se da justamente para garantizar la libertad. Esa asociación entre el límite y libertad, que es lo que carece el concepto de liberación, creo que ahí hay como un eje conceptual muy interesante para diferenciar los dos términos. Hacemos una breve pausa para dar un aviso comercial. Junto con Binance y el Instituto Líder en Educación Financiera, NW Professional Traders, estamos regalando 5 USDT a los primeros 30 usuarios en registrarse en Binance a través del link que les dejo en la descripción de este video. Sigan los pasos y con solo 2 minutos de su tiempo pueden ganarse 5 USDT. Mira, sumo algo que estaba pensando mientras te escuchaba. Vamos a ver si me sale. La libertad creo que implica sobre todas las cosas una relación con los otros. Es decir, hablar de libertad solamente tiene sentido en un contexto social. Robinson Crusoe en su isla desierta, pues ni se le pasa por la cabeza la idea de libertad. ¿Por qué? Porque no tiene nadie que pueda ponerla en cuestión. No hay negatividad en ese sentido, ¿no? No hay una otredad con la cual tenga que definir un orden social, orden y como orden limitante para poder gozar de lo que los modernos, los contractualistas sobre todo llamaban libertad cívica. Rousseau, por ejemplo, ¿no? La idea de, bueno, hay una libertad natural, pero cuando vivimos en sociedad tenemos que definir reglas, ordenar nuestra convivencia y el tipo de libertad se modifica. Ahora tenemos una libertad civil, una libertad cívica que está estructurada por reglas. ¿Por qué? Porque si no tenés reglas, la libertad al final se hace imposible. Y un poco Hobbes es eso, ¿no? O sea, sin un leviatán que haga valer una serie de normas obligatorias para los individuos se matan. Terminan por exceso de libertad perdiéndola toda, ¿no? Podríamos decirlo así. Entonces la libertad siempre implica un otro que me la pueda restringir. Y la liberación me parece a mí que corre por otro reel, por otra vía. La liberación casi que es una relación conmigo mismo. La liberación implica un proyecto que puede darse y que debe darse al margen de los demás. Me libero, por ejemplo, vamos a hablar de distintas liberaciones. Me libero de mi identidad sexual. O sea, es una referencia siempre a mí. Me libero de tal creencia, me libero de mi cuerpo, me libero de mi fe. Me libero de mi lealtad nacional, me libero de mi familia, me libero de mi historia, me libero de determinada tradición, ¿no? Siempre es una especie de curvatura sobre sí mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que en un mundo hiperindividualizado, atomizado, fragmentado hasta el absurdo, no es curioso que la idea de liberación se superponga y aplaste, mejor dicho, a la idea de libertad. No sé si podríamos establecer más o menos esto, si lo ves más o menos así. Totalmente, de hecho, puesto como en sentido de fórmula, si la libertad es moderna, la liberación es posmoderna. Uh-huh. O sea, hay ahí como un intento de que en la modernidad había un ideal que era la libertad, uh-huh, ¿no? O sea, esto se ve, digamos, desde el Renacimiento y más, llegando con Hegel y demás. Y en la posmodernidad, el ideal es la liberación. Es esto, las ataduras. Las ataduras. O sea, las ataduras culturales, históricas, biológicas, etc. Hay que desatar esas ataduras. Y es un proceso justamente de liberación. Y esto vos lo sabes mejor que yo, es un proceso, en la mayor parte de los casos, político. Sí, pero es una política extraña porque no es una política del ágora pública, no es una política de lo que hay en común. Es una política de lo que hay en mí como individuo. Es una política sobre lo que yo tengo entre las piernas. Es una política sobre mis pronombres de género. Es una política sobre mi peso, por ejemplo, para hablar del tema del peso que cada vez está generando más praxis política. Es una política sobre mi dieta, ¿no? Es como es un yo que se ha vuelto el todo. Y la política no es eso. La política es pluralidad. Entonces, cuando yo llevo a la arena pública lo que yo hago en mi cama, por ejemplo,
es una política totalmente idiota en el sentido del idios griego, ¿no? Es la privatización de la política en cierta manera. Y estaba pensando además en estos eslogans tan frecuentes que están reflejando estos procesos a nivel de la cultura de masas. Por ejemplo, soltar. ¿Viste que está súper de moda? Ay, soltar, ¿no? O por ejemplo, las definiciones son limitaciones. Yo no me defino, por eso estoy liberado. Yo no me puedo definir porque toda definición es una atadura, ¿no? Es un condicionamiento. Esto no es una casualidad que fluya como gran mercancía dataificante en los dispositivos más hipernarcisistas que existen, que son las redes sociales, donde el éxito siempre es una referencia al yo atomizado, aislado, la mónada, ¿no? Entonces, podríamos plantearlo de esa manera. Ahora, yo te quiero consultar, ¿de qué hay que liberarse? Porque si yo digo de qué hay que librarse como libertad, yo diría, por ejemplo, hay que librarse, hay que obtener libertad respecto del Estado, respecto de políticos autoritarios, respecto de una dictadura, respecto de leyes injustas, ¿no? Es una libertad política en ese sentido. Ahora, cuando hablamos de liberación, ¿de qué me tengo que liberar? Uh-huh. Bueno, muchas cuestiones. De hecho, en un momento, y siguiendo un poco con la temática del video anterior, nosotros hablábamos antes como de los ideales de la modernidad y luego de las ideales de la posmodernidad, ¿no? Sí. Y hay como una especie como de atomización de esos ideales. Por ejemplo, si en la modernidad hablábamos del progreso de la humanidad, hoy hablamos del progreso del individuo. Exacto. O sea, esto que vos decís que también se potencia y se expande todavía más, se hincha con las redes sociales, sí. Pero esto de el progreso es que perdí 10 kilos. El progreso es que hace un año que soy vegano. El progreso, sí. ¿Se entiende, no? Sí, sí, o sea, el progreso ya no es... Me hice multimillonario en 5 días. Bueno, totalmente. Sí. Son como los modos millennials, si se puede llamar de alguna forma, o los modos de nuestra generación o de nuestra época de experimentar y de definir el progreso. A nadie le importa el progreso de la humanidad, así como concepción abstracta, de nuevo, metafísica, ¿no? Que ya quedó como, o sea, totalmente obsoleta. Lo que importa es mi progreso, son mis kilos, es mi figura, es mi followers. O sea, es ese sentido totalmente limitado y focalizado en el yo, que bueno, que se cristaliza sobre todo con la segunda revolución individualista, en donde, bueno, potenciado con la sociedad de consumo que te ofrece además, porque, y esto, bueno, estoy como abriendo otro tema, pero ante esa crisis identitaria o esa como urge en inglés, ¿no? Sí, como, no sé, desesperación como por ser uno mismo, al final hay como una crisis en ese proceso. Y el mercado parece que como que trata de compensar ese vacío porque te ofrece toda una serie de productos pertenecientes a la industria de la identidad, o sea, productos personalizados, ¿no? Esto de bueno, tenés el iPhone de este color, esto lo puedes personalizar, que esto, que en los detalles, como diría Baudrillard, son diferencias marginales al final, que no hacen diferencia, pero está en ese detalle como el toque, ¿no? de tu identidad. En ese, él trae el ejemplo como de un color de los reflejos del cabello, ¿no? Como de ese toque es como que me hizo que yo sea yo, ¿no? Sí. Entonces, en eso, de esa forma, ves como todo el mercado despliega toda una serie de mecanismos para compensar esas problemáticas de identidad y ese foco en el ser. Y además, por otro lado, que quedó un poco anterior, pero es una idea muy interesante, que la idea de libertad, que como vos decís, siempre incluye como un concepto de otredad. Siempre hay un otro, hay como una intersubjetividad que está marcada que genera esa tensión de la libertad. O sea, y de hecho, digamos, Rousseau, por ejemplo, decía, uno cuando está en el contexto de contrato social, hay una parte de la libertad que yo abandono, pero lo que gano es más grande. Claro. O sea, lo que gano en ese estado social es todavía mayor. Sí. Y gracias a ese estado, dice él, el hombre es hombre. O sea, somos realmente lo que somos, ¿no? O sea, sujetos civiles. Y con Hegel, por ejemplo, y esto volviendo a lo primero que mencionaste sobre la naturaleza, él decía que uno cree muchas veces que, bueno, el estado puramente libre, cuando decías sobre Robinson Crusoe, es el estado más natural posible. Pero él dice, no, el estado natural te lleva a violencia, te lleva a libertinaje, te lleva como a problemáticas. Sí. Es
tiene que haber una limitación para poder garantizar la libertad. O sea, ahí está como esa ironía de la libertad, que en realidad viene impuesta o trae con ella intrínseca la idea del límite. Es como si el vaciamiento de lo que es el ser humano, materialmente hablando, hubiese abierto todo un mercado, ¿no? En donde uno termina comprando cosas que ya tenía. Por ejemplo, todas las personas nacen con un sexo, pero hoy el sexo se compra, ¿no? Las personas nacen con dientes, pero los dientes hoy también se compran y les podés poner perlitas y les podés poner diamantes y les podés poner ciertos colores. Las personas tienen familias, pero las familias hoy también se compran. Entonces, ese vacío que se va generando trata de ser satisfecho a la postre por lo que Baudrillard llama la sociedad de consumo, ¿no? Que al final es un intercambio de signos. Son signos que no son distintos, sino porque solamente son distintos. O sea, la distinción entre un objeto de consumo y otro es al nivel de los signos, que es que este significará en ese momento del sistema de signos tal cosa y este otro significará el otro, pero mañana quizás signifique otra cosa. Hoy tener un iPhone 14 significa un estatus económico. Significa algo, significa, ahora de aquí a 5 años, tener ese iPhone, ese mismo iPhone significa otra cosa completamente distinta. Hoy las personas identifican públicamente su orientación sexual con ciertos colores, por ejemplo. Entonces hay que comprarse las pulseritas, el reloj que te vende no sé qué gran marca con con todos los colores, te tenés que comprar la gorrita, te tenés que comprar la camisa, te tenés que comprar el accesorio para tu celular, te tenés que comprar la computadora que tiene los colorcitos. ¿Por qué? Porque bueno, necesitas mostrarle al mundo quién sos. Y antes, pues la verdad es que eras lo que eras. Totalmente. Es decir, no. A priori, ¿no? Como, eso que era a priori. Soy yo mismo. Exacto, soy yo mismo, pero hoy estoy obligado a construirlo. ¿Y cómo lo construyo? Tengo 2 grandes instituciones que me van a ofrecer cosas. Una vos la mencionaste, el mercado, como catalizador de la oferta y la demanda. Allí me van a ofrecer productos. Y ahora está la otra gran institución que es el Estado. El Estado que me va a ofrecer no productos necesariamente, sino derechos. Los derechos a la identidad, los derechos al pronombre de género, los derechos a mi día, los derechos a mis productos menstruales, que es un tema que ahora en Argentina está siendo sumamente discutido. Los derechos a mis hormonas, los derechos a mis cirugías plásticas. Derechos, ¿por qué? Porque yo ya no soy lo que soy sin un Estado que me brinde esos derechos y sin un mercado que me brinde esas mercancías. Es tremendo, porque este problema es un problema artificial. Es un problema que está diseñado para vender y comprar y está diseñado para ganar elecciones o para postular nuevas banderas políticas al final del día. Seguir expandiendo al Leviatán, que siempre encuentra cualquier excusa para seguir expandiendo, y ahora tenés incluso algo que nos hubiésemos muerto de risa hace 20 años, ministerios que se ocupan de asuntos sexuales, que te prometen una identidad. Entonces, otra vez, ¿de qué te liberaste? ¿Te liberaste de algo? ¿Te liberaste o simplemente cambiaste la lógica? Era algo que tenías y que después vas a volver a buscar, pero vas a depender de otro para que te lo dé. Claro, bueno, ese es un mecanismo muy interesante, de hecho. Hay un momento en el que justamente a partir de toda la proyección, vos mencionaste estas dos instituciones, ¿no? El mercado y el Estado. Hay, obviamente, a través de la propaganda, porque ¿cómo sucede esto? Sí. ¿No? Sucede a través de producción intelectual, sucede a través de los medios y demás, de que justamente uno no nace ya siendo. Sí. O sea, y esto va de la mano con todo el pensamiento filosófico, ¿no? De que somos construcciones sociales, es decir, uno no es mujer, se hace mujer, Sí. como diría Simón. Entonces, como uno se tiene que construir, se tiene que convertir en eso que es, bueno, hay como, herramientas, ¿no? Sí. Elementos que uno puede utilizar, y son esos elementos diversos que en realidad, y esto lo menciono en el libro, ¿no? Como que hay una producción centralizada de las diferencias. Exacto. Es un poco con esta frase de Ford que a mí me encanta, que es, podés comprar el color de auto que quieras mientras sea negro, ¿no? Entonces es como que te deja como en esa paradoja al final. Sí. Es que al final del día son todos iguales. ¿Sabes por qué? Porque lo
lo particular, lo singular, lo que realmente enriquece las diferencias, no está en el colorcito que uses, está en lo que pienses, está en lo que digas, está en lo que creas, está en lo que luches. Y esto es un festival, es un festival a ver quién tiene más los colorcitos, quién, incluso más. Vamos a poner un tema polémico, pero tiene que ver con esto. Fíjate por qué se da un mes de orgullo. ¿Y a qué se le llama mes del orgullo? O sea, ¿qué se celebra? ¿Qué, se celebra el orgullo de un mérito que alguien tuvo, un mérito específico? Se celebra el orgullo de con quién te acostás. O sea, es tan empobrecedor. Y más allá del tema de las orientaciones sexuales que me tienen sin cuidado, o sea, no es un repudio a una persona homosexual en absoluto. En este canal tenemos muchos seguidores homosexuales que sin embargo no se compran ese cuento. Se dan cuenta, oiga, pero yo tengo muchas cosas de las cuales estar verdaderamente orgulloso. Mis logros, mis metas, mis proyectos, mis ideales, tengo mi historia, lo que hice. Y acá me vienen a vender con que tengo que salir a marchar y celebrar y consumir y votar y apoyar a determinados políticos porque hay una cosa llamada Mes del Orgullo, donde todas las marcas de todas las grandes corporaciones me van a estar vendiendo productos, donde todos los políticos de todos los grandes partidos, casi sin excepción, me van a estar vendiendo mercadería política de baja calidad encima. Es tremendo, o sea, caer en esos cuentos. Otra vez, ¿quién es el hombre liberado? ¿De qué se ha liberado? Bueno, justamente cuando los intereses de las masas se conjugan con los intereses del poder, o sea, los derechos de las masas se conjugan con los intereses del poder, ahí ya tenés la identidad como un capital a explotar totalmente por el mercado y por las políticas de Estado. Y de hecho, bueno, Alexis de Tocqueville ya al final de la democracia de América decía, cuando una vez que pones lo privado, eso que pertenece al espacio recóndito del individuo, lo eyectás, lo dejás en lo público, justamente estás inaugurando una forma de despotismo. Sí. Esto es un poco lo que pasó con todas estas políticas y Tocqueville nunca se hubiera imaginado lo que sería hoy, digamos, todo este mecanismo que nosotros vemos y además cómo se complementa con no solamente los medios, pero también todo el despliegue tecnológico. Claro. O sea, todo el avance tecnológico que viene de una forma u otra, pero a fundamentar el avance de este tipo de pensamiento. Y una vez que proyectamos, es como que nos quitamos de encima la personalidad y la dejamos afuera, la vamos a estar buscando siempre afuera. Sí. O sea, transferimos nuestra identidad a las cosas. Entonces, digamos, solamente estaremos completos, que aprovecho para decir, al final nunca es una completud pura porque es un proyecto como inacabado, ¿no? de como ser uno mismo. Siempre falta algo. Siempre falta algo. Y de hecho eso también, un poco volviendo como al tema del posthumanismo que hablábamos antes, hay que hacer del yo un espacio indeterminado. O sea, es un estado, un espacio de experimentación constante, porque cualquier cosa determinada, cualquier límite, cualquier definición, es un enemigo. Un espacio rizomático, ¿no? Una lógica rizomática. Total. Para seguir con Deleuze y Guattari, que lo hablamos en el video anterior. Mira, te voy a hacer una pregunta, a ver, ¿cómo imaginás vos que es el hombre liberado perfecto? O sea, el individuo que ha logrado liberarse perfectamente, digamos así, el ciudadano globalista perfecto. ¿De qué se ha liberado? ¿Cómo te lo imaginas? ¿De qué se ha liberado? ¿De su sexo? ¿De qué más? Creo que me lo imagino siendo objeto en vez de sujeto, como para usar las categorías modernas. O sea, me lo imagino como un agente, o sea, como una forma que ya no es el fundamento de todo lo que es, o sea, ya no es el fundamento de lo que piensa, de su autonomía, de su crítica, de nada, sino que es un objeto de otras subjetividades que lo piensan. Sí. Y por otro lado, digamos, me lo imagino antihumanista, si te lo puedo resumir en una palabra, pero antihumanista en el sentido posthumano. Sí. Porque creo que lo mayor de lo cual te podés liberar es del hecho de ser humano. De ser humano. Es como la categoría como general. De hecho, la categoría general para Foucault era la categoría de sujeto. Él decía, es esta categoría como atrapa todo. Sí. Entonces, cuando liquidas la categoría del sujeto en mayúscula, es como que liquidas todo, liquidas al sujeto histórico, al sujeto epistemológico, al sujeto político, porque es esa categoría como que está por encima de todas las cosas. Mirá, podemos partir por ahí, ¿no? Y ir entonces de lo general a lo particular. Liberarse, el sujeto liberado totalmente es el sujeto que se ha liberado de su condición humana.
Entonces, dado que la condición humana tiene sexo, el sujeto liberado es un sujeto que ha mutilado su propio sexo. Yo diría, dado que la condición humana implica, por ejemplo, pertenecer a una familia, digo, es una institución que la podemos encontrar en prácticamente todos los grupos sociales habidos. El individuo liberado se ha liberado de su familia, porque la familia es una atadura, es decir, es un lugar donde hay un orden, donde hay una autoridad, donde hay normas. El sujeto liberado, me lo imagino, liberándose de su patria. La patria es una atadura, la idea de que hay una lealtad a un espacio político, geográfico, cívico, específico, histórico, simbólico. Bueno, yo no quiero cargar con esa mochila. Me libero de mi patria, me libero de mi familia, me libero de mi sexo. Me libero de los otros en general. Los otros empiezan a ser utilizados por mí en la medida en que me sirvan. Entonces, por ejemplo, no sé, vivo mis relaciones sexuales como si estuviese con un objeto, desecho, ¿no? Una cosa, no soy capaz de entablar una relación verdadera con nadie, porque cualquier cosa que me implique a mí una otredad que me demanda algo, ya significa que estoy perdiendo mi libertad. Y diría además, el sujeto perfectamente liberado es un sujeto que hasta incluso desespera por liberarse de la muerte, que es un tema que vos tocás muy bien en el libro, y podemos entrar un poquito a eso. ¿Qué es liberarse de la muerte? El transhumanismo parece tener sueños húmedos con esa idea, ¿no? Bueno, muchas veces mencionamos la cuestión tecnológica, ¿no? Que la tecnología viene como a llevar adelante muchos de estos proyectos de liberación. El proyecto de superación de la muerte es justamente un proyecto tecnológico. Y esto en realidad se viene dando desde hace mucho tiempo, pero siempre está como esa fantasía, ¿no? Por no morir. Y el transhumanismo es como el primer movimiento que a través del uso de las tecnologías modernas empieza como ya a materializar como ciertas de las ideas que podrían llegar a eso. Porque la muerte se empieza a ver no como ese otro simbólico, como ese umbral, como realmente, o sea, como esa otredad que está siempre desde el momento que está la vida, ¿no? Es como que uno nace y a la vez la muerte está como del otro lado, ¿no? Entonces hay una tensión ahí entre esas dos formas simbólicas. Claro. Y cuando vos, digamos, erradicás la muerte, de hecho esto lo dice Fukuyama en Nuestro futuro posthumano, se llama el libro. Él dice, se empieza a tratar la muerte como una enfermedad. Eso es una enfermedad como la sarampión, como la poliomielitis, y hay que terminar con este problema. Entonces, sí. Se le quita como toda esa carga simbólica que tiene en realidad para lo que es un ser humano. Hay un cuento de Borges que se llama El Inmortal. Y en un momento, el inmortal, que es este hombre que no muere, se despide de Homero en las puertas de Tánger y dice, bueno, me despedí Homero en las puertas de Tánger, creo que no nos dijimos adiós. Porque claro, como son inmortales, no se despiden. Sí. Porque saben que en cualquier punto del infinito se pueden volver a encontrar. Claro. Entonces, fíjate que nosotros, incluso en nuestro día a día, ¿no? Cosa tan simple y sencilla como despedirnos, es porque somos finitos y porque tenemos conciencia de eso. Entonces, erradicar ese otro absoluto, si se quiere, de la vida del ser humano es como, o sea, realmente es como quitarle, me arriesgo a decir, pero el sentido también, ¿no? Porque no habría ni religión, ni arte, ni filosofía, ni nada, si no tuviéramos esa cualidad finita. O sea, si no supiéramos que hay un fin, ¿no? A la singularidad de nuestra vida. Y aparte se vuelve desesperante cuando reducís al ser humano a un pedazo de carne, un cuerpo sin órganos, en este caso, donde tenés un proyecto que construir sobre vos mismo con consumo y derechos dados por un Estado, y tu vida se convierte en una lucha contra el tiempo. Una lucha contra el tiempo que es la que vemos en el éxito de toda la industria cosmética, toda la industria de prótesis, la industria de cirugías plásticas. Cuando dicen, tenemos que asumir que las personas que se sienten atrapadas en un cuerpo equivocado en materia sexual, tenemos que concederles realmente el derecho a ser
tratadas en todos los niveles, en todos los planos, como si pertenecieran al sexo al cual ellos dicen sentirse, en el cual ellos dicen encontrarse, ¿por qué? Porque sienten malestar de otra manera. Yo digo, pero ¿cuánto más malestar podemos encontrar en términos de amplitud social en la gente que se siente inconforme con su edad? Esto de sentir, a ver, si el asunto es, me siento inconforme conmigo y eso me va a dar ciertos derechos, o sea, ciertas obligaciones que le vamos a imponer a los demás, entonces el asunto acá es muy claro, hay mucha más gente que se siente inconforme con su edad que con su sexo. Entonces empecemos a hablar de la transedad, de una buena vez, y se acabó. Claro, porque en el fondo esta desesperación de que no pase el tiempo tiene que ver con una pérdida del sentido de la vida que viene arraigada a una pérdida del sentido de la muerte. Cuando sos un pedazo de carne, la muerte no puede tener ningún sentido. Y claro, el ser humano ha lidiado con la muerte, como vos decías, por ejemplo, con religiones, pero también ha lidiado, por ejemplo, con la inmortalidad que te brindaba hacer un hecho grandioso, lograr algo grandioso, la genialidad, el heroísmo, la santidad. Claro, eso era vivir para siempre, porque vivís en la historia para siempre. Pero cuando ya no importa tampoco la historia, ya no hay ningún para siempre. Eso quedó en la modernidad. Quedó, pero muy, muy atrás. Entonces, claro, liberarse de la muerte o ver a la muerte como una enfermedad es la salida lógica a todo esto. Y ahí aparece la industria de la muerte o la industria de la no muerte, ¿no? La industria que te promete, y vos pones unos ejemplos espeluznantes en el libro que empresas que te ofrecen por $200,000 Alcor, por $200,000 congelar tu cuerpo. Y bueno, nada, cuando se descubra cómo revivirte, pues algún buen día te levantarás de ahí. O si no tenés tanta plata, por $80,000 te cortan la cabeza y te congelan la cabeza. Y después cuando se descubra cómo revivir esa cabeza, no sé, poniéndola en un cuerpo prótesis, pues ahí estarás viviendo como un transhumano, ¿no? Como un cyborg. Sí. Pero esto es tremendo y la gente está pagando por eso. Y sale bastante caro, digamos, o sea, entre 200.000 y 80.000, la verdad que no sé quién puede realmente como costearlo. Perdón, porque así como decíamos, hoy tenés que pagar por cosas que ya estaban en vos, tenés que pagar por tu sexo, tenés que pagar por una familia, tenés que pagar por morir. Claro. Tenés que pagar por morir. Sí, eso es lo que te dicen, porque morir te moriste, tu cabeza está decapitada ahí. Claro. O sea, tenés que pagar, estás pagando por morir con la expectativa de que algún día de ahí te levantes. No, es lo mismo, es el mercado como monstruo, como apropiándose ahora del concepto de muerte y generando como todo un sistema, de nuevo, son productos al fin y al cabo. Son productos, claro. O sea, esta es una empresa, ellos tienen ganancia, creo que hay hasta hoy en día unos 120 cuerpos ya en esos tanques de nitrógeno a menos 190 grados centígrados. Y nada, un poco como decís vos. De hecho, en los tanques no dice la fecha de muerte porque es como que nada, no están muertos ellos. Claro, no. En los tanques. Están en los tanques. Y hay una mirada como también... En el video anterior hablábamos de naturaleza humana y demás, pero hay una mirada como súper atómica y epicúrea también del cuerpo, ¿no? Porque es como que, bueno, si yo agarro esta parte y bueno, qué conciencia, ni alma, ni nada, no, le conecto otra parte y bueno, boom, como que tiene que funcionar, ¿no? Sí. Y en realidad el cuerpo humano y sobre todo la mente humana es mucho más compleja que eso. Sí. Es mucho, si fuera tan sencillo, ¿no? Entonces, pero de nuevo hay toda una industria que también se apropia de ese concepto y lo incluye otra vez en la lógica mercantil. Bien, yo digo una última cosa sobre esto y pasamos a una última pregunta o a un último tema, y es que mucha gente puede pensar, ay, están haciendo una crítica, seguro que quieren ir a regular al mercado y prohibir a esa empresa y desarmarla con la casta política. No, es que justamente nos permitimos criticar lógicas culturales que tienen reflejos mercantiles y tienen reflejos políticos, burocráticos, vamos a ponerlo así, reflejos burocráticos. Hacer una crítica a este tipo de productos, no necesariamente, no es mi caso, no necesariamente uno tiene que decir
quiero que venga el Estado a prohibir que congelen el cuerpo de una persona. Si alguien es tan tonto, yo considero que hay que ser un poco tonto para pagar semejante cantidad de dinero para que te congelen cuando estás muerto, bueno, allá que vayan, como esta gente que compra un pedazo de tierra en la luna. Bueno, si sos tan tonto para ir a comprar un pedazo de tierra a la luna, porque alguien te dice que es dueño de la luna, bueno, anda y gasta tu dinero, yo no te lo voy a impedir y me parecería mal que se lo impida. Ahora, la crítica cultural hay que hacerla, y tu libro es un gran ensayo de crítica cultural. Quiero ir al último punto. A ver, yo mientras leía el asunto de la liberación preguntaba, ¿hay algún límite? Es decir, este supuesto cuerpo sin órganos, del cual hemos hablado en el video anterior, esta idea de somos un pedazo de carne que nos podemos volver un lienzo de nosotros mismos y construir allí nuestra identidad y crearnos a nosotros mismos y demás, pero y que para hacer eso hay que liberarse de todas esas ataduras, pero ¿hay algún límite que no nos estén diciendo, o que al revés te lo dicen tanto que no te das cuenta? ¿Vos creés que podemos y estamos llamados a liberarnos de todo, o hay ciertas estructuras de las cuales nadie te va a plantear que te tenés que liberar? Bueno, creo que también es un poco como la frase de Ford, ¿no? O sea, comprar cualquier color de auto que quieras mientras sea negro. Ya. Creo que hay un fomento de la crítica, criticar esto, criticar lo otro, el proyecto de la modernidad, las categorías, etcétera, pero luego hay como una esfera a la que, bueno, no se puede criticar. No, porque, digamos, uno trata de criticar al feminismo y ya eso que se cataloga, se cancela y se deja por fuera. Entonces, hay una construcción única al final de ese discurso de diferencia. Y creo que ahí está la clave, entender justamente, digamos, ¿cuál es esta lógica? O sea, ¿qué es lo que está operando para que ciertas cuestiones puedan ser sometidas a la crítica y ciertas? Eso lo vamos a hablar en el próximo video, que va a ser nuestro último video sobre temas políticos. En efecto, yo pienso a veces en hay muchos estados que están avanzando leyes para prohibir lo que ellos llaman terapias de conversión, que es básicamente ir a recibir ayuda psicológica, por ejemplo, de una persona mayor de edad que se encuentra sufriendo disforia de género, y en lugar de mutilar su cuerpo está sano, dice, bueno, quizás haya algo que hacer a nivel psicológico, entonces quiero ir a un profesional de la psicología para que me ayude. En muchos países ese psicólogo puede ser multado, puede perder su matrícula, puede incluso hasta terminar preso, con lo cual evidentemente te podés liberar de tu cuerpo sexuado, de tus pronombres de género naturalizantes y cisgénero, pero si estás teniendo un episodio de disforia de género, no te liberes de la disforia de género, tenés que afirmarla, y la vamos a afirmar con cirugías, y la vamos a afirmar con un nuevo documento nacional de identidad, y la vamos a afirmar con hormonas, y la vamos a afirmar con pronombres, pero no vayas a querer otra cosa, ¿no? Y ahí está esa situación paradójica de obligarnos a liberarnos. Es casi una obligación. Sí. Se nos obliga a liberarnos. Que querés ser una mujer y querés ser hetero. No se puede eso. Hay que liberarse. Tenés que liberarse de lo dado. Totalmente. Hay una cuestión imperativa e ideológica de base. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a estar expandiendo mucho de esto, porque vamos a meternos ya en el terreno político. Hasta la próxima. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.